nada, no le va a estar condicionando el poder darle la sabiduría, simplemente se la va a dar. Y nos quedamos en este punto 4, para producir inteligencia. Y en verdad que también debemos entender claramente esto. Nosotros no somos fanáticos o fanáticos religiosos a rajatabla, sino somos creyentes. Y para ser creyente necesitamos primeramente entender claramente lo que Dios está ofreciéndonos y nos está hablando. Él nos está ofreciendo salvación, vida eterna, una nueva vida que vivir, diferente, caminando con Él, mostrándonos de qué manera podemos caminar en mucho mejor que como lo estábamos haciendo antes. Entonces, Él nos está dando inteligencia y entendimiento. Porque una vez que yo he entendido esto, entonces ahí empieza en mi mente el razonamiento y descubrimos que es algo verdadero y que está al alcance de nuestra mano, pero que la forma de conseguirlo es a través de creer, es a través de nuestra fe. Así que aquí no hay religión, aquí no es ningún lugar de centro de lo que usted quiera, ¿verdad? De filosofía o de movimientos o de cosas. No, este es un lugar en donde se habla de la palabra del Señor, la cual es como una espada, dice, de doble filo, que penetra, que nos ayuda a entender mucho mejor lo que Dios nos habla, y creyendo en eso nosotros somos salvos, tenemos vida eterna, podemos entender mucho mejor lo que el Señor nos habla y nos pide en todo tiempo. Y dice aquí, nos dio la revelación sobre el misterio de su voluntad. Efesios 1, versículos del 9 al 12. Dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Aquí la palabra misterio pareciera que es algo como misterioso, pero es totalmente al revés. Él nos está dando a conocer cosas que son íntimas, cosas que le pertenecen a Él. O sea, no es que sean misteriosas ni que haya misterio en esto, como a veces esta palabra la interpretamos, sino que Él nos está dando a conocer revelaciones, cosas que debemos realmente entender y recibir. Entonces dice, ¿y qué es lo que necesitamos recibir? Dice, entender cuál es su voluntad. En una de las epístolas de Pablo menciona el que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú alcanzas a descubrir cuál es la voluntad de Dios, te darás cuenta que para tu vida es algo agradable, es algo bueno y además es perfecto, es perfecta. Entonces dice aquí que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo Jesús fueron reunidas todas las cosas. La misma escritura nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, exactamente. Y que todas las cosas en Él subsisten, en Él se mueven, en Él viven todas las cosas. Entonces Él nos está dando a conocer esto solamente porque es bondadoso, porque hay beneplácito en una cabeza. Y ahí dice el versículo 11, en Él también recibimos, ahí está, nuevamente. Hemos estado viendo durante todo este capítulo 1 y lo vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos, cómo nos habla tantas ocasiones acerca de la herencia. Pero quien no conoce su herencia nunca la recibirá.
Quien no sabe que ha heredado algo, nunca lo recibe. Ahí se queda. Pero alguien que verdaderamente sabe que hay una herencia, que hay una riqueza tremenda que podemos recibir como herencia, la tomará para hacerla suya y vivir mucho mejor. Entonces dice, en él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene un propósito en nuestra vida, que si lo cumplimos, seremos personas gratas a Él y que seremos personas para alabanza. O sea, personas con un testimonio que agrada y que es como una alabanza que sube al Señor, dándole la gloria a Él, dándole toda gloria al Señor. Tu vida puede ser una vida que es como una alabanza. ¿Te imaginas? Es algo que sube como un incienso aromático a Él, si es que en verdad estamos caminando en su voluntad, en todo lo que Él nos está enseñando. Bien, siguiendo con la siguiente página, entonces en el punto número 1 nos dice su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad es que seamos una sociedad con Él. El propósito de Dios, a fin de cuentas, tú lo puedes leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Él desea que así como Él, Jesús, y su Padre son uno solo, así también seamos nosotros con Él, uno solo. Entonces, Él desea que tú y yo y todos los que estamos aquí trabajemos o caminemos, por así decirlo, en sociedad con Él. ¿Cuántos en algún momento dado han tenido socios o alguna sociedad? Levante la mano. ¿Y a cuánto les ha ido mal en esa sociedad? Levante la mano. Casi a todos, ¿verdad? Casi a todos. Porque es muy complicado. El hombre es muy complicado. Somos muy complicados. Y tarde o temprano vamos a caer en problemas. Vamos a tener problemas. Es que tú trabajas menos, que yo trabajo más. Es que yo soy más inteligente. Es que tú eres menos inteligente. Es que yo entiendo mejor el negocio y tú no lo entiendes. Es que, pero yo puse el dinero. A mí no me importa tu dinero. Y así sucede. Pero ¿cuántos quieren en verdad tener como socio a Jesús? Es diferente, ¿verdad? Él jamás te reprochará que eres un inútil. Jamás te va a reprochar que eres un flojo. Jamás te va a reprochar que no te levantas a orar. Jamás te va a reprochar nada. Es un socio extraordinario. Pero si tú lo consideras tu socio y deseas caminar con Él, evidentemente que más y más irás madurando y creciendo en el conocimiento de Él, y más irás en una mejor condición en tu propia vida. Entonces usted va a emprender un negocio, pero con las riquezas que Él pone, con la herencia que usted tiene. Y luego dice, funcionalmente solo un cuerpo que está cooperando con el Espíritu Santo y con la palabra del Señor puede reunir las cosas que están en rebeldía contra Dios. El secreto de su voluntad es que trabajemos juntamente con Dios por medio del Espíritu Santo en oración, creyendo, predicando e impartiendo las bendiciones de Cristo en todo el mundo. Nuestra parte es entender cómo trabajar con Dios y cómo impartir la vida del Espíritu Santo a otros, empezando por mis hijos, empezando por mi casa. ¿Cómo puedo realmente trabajar con Dios para que pueda transmitir a mis hijos acerca del Señor, acerca de la vida en el Espíritu, acerca de lo que Él es
y de lo que Él nos está ofreciendo. Punto número 2, su voluntad es que existamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Ya lo menciona en el último versículo que leímos, que nosotros en nuestro propósito seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, aquí dice, el principio es que estamos llamados a vivir de una manera digna del regalo que Él nos dio, una vida que exprese nuestra gratitud y amor a Cristo, nuestro Salvador, una vida que está dándose a sí misma para ayudar a otros. Entonces, conforme a lo que hemos recibido de la vida que Él nos da, entonces nosotros también, dentro de su voluntad, vamos a caminar en alabanza. Vamos a caminar como algo que agrada verdaderamente al Señor. Ahora, vienen estas reflexiones. ¿Cómo podemos vivir para dar y expresar la gloria del Señor? A ver, conteste usted por ahí, por favor, de una vez, porque luego ni lo escribe. Que es muy sencillo, ¿verdad? ¿Cómo puede usted vivir para expresar, para dar y expresar la gloria del Señor? Ahí usted lo puede poner y lo que ponga queda puesto. Lo que escriba es ley. Lo que escriba es lo que está en su corazón. Lo que usted escriba es lo que ahí es la expresión que usted tiene para ese momento. Así que no le piense mucho, simplemente deje que el Espíritu Santo le guíe y se acabó. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo podemos vivir para mostrar la gloria del Señor al mundo que no puede ver a nuestro Salvador? Porque tú puedes llegar con alguien y tratar de hablarle y pues no te va a entender. Pero realmente, ¿cómo podemos vivir para mostrar la gloria del Señor al mundo? Pues escríbale ahí lo que usted considere que es algo que puede hacer ahora mismo, en este instante, saliendo de este lugar, en su propia vida, con su familia, con sus hijos, con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, no sé, para realmente mostrar la gloria del Señor. Algo que en la mañana el conferencista comentó, fue algo muy fuerte, es algo muy importante que está en el libro de los Hechos, cuando ellos estaban compartiendo acerca de la palabra por primera vez. Dice que la gente se dio cuenta claramente que habían estado con Jesús. ¿Ok? Por ahí ya usted se puede dar color para contestar esa reflexión. ¿Sí me entiende? Bueno, que la gente se dé cuenta que usted está caminando con el Señor. Bien, seguimos adelante y dice aquí, nos dio el Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 13 y 14. En él también ustedes, está hablando el apóstol Pablo, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, es lo que les comento, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía, de nuestra herencia. Aquí en la Reina Valera dice quien es nuestra herencia hasta la redención, pero aquí está hablando de que fuimos sellados en el Espíritu Santo que había sido prometido, y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Ahora, aquí les van algunas preguntas. ¿Cuál es la garantía de alguna herencia que podamos recibir?
¿cuál es la garantía de alguna herencia que usted puede recibir? ¿Alguien? Por allá atrás. Aquí ya soplaron y está bien, pero por allá atrás, ¿cuál es la garantía de que usted va a recibir su herencia? ¿Qué? No lo oigo. Testamento. ¿Por allá? Pues el testamento, ¿verdad? Yo no voy a poder recibir mi herencia y hacerla efectiva si no hay un testamento, ¿verdad? Y yo puedo llegar y pelear y decir que soy el hijo de fulano de tal y que soy el primogénito, que por lo tanto me corresponde. No te corresponde nada si no hay algo sellado, ¿verdad? Si no hay algo que te diga, este es mi heredero y a este le quiero dejar mis 3 perros y mis 2 gatos, ¿verdad? No hay. Entonces, las riquezas que recibimos en Cristo Jesús y las promesas que Él de antemano ya había dicho que recibiríamos, Él selló eso con el Espíritu Santo, quien es nuestra garantía de que esas promesas se hacen realidad en nuestra vida. Es como un sello, ¿verdad?, que Él está colocando y diciendo, esta es la garantía, que vas a recibir toda promesa. Aun cuando nacemos de nuevo, dice la Escritura que no nacemos de voluntad humana, que no estamos naciendo de nuevo de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es por el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón y haciéndonos voltear nuestros ojos a Dios, creer en Jesucristo a quien Él envió para salvarnos y recibir la salvación, recibir la bendición de Dios, de la gracia que no merecemos, que tampoco nos ganamos, pero que al arrepentirnos y creer en Jesús, entonces ahí es cuando recibimos la salvación de Dios. Entonces, número 1, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El creyente necesita la clave para soltar cada una de las bendiciones encerradas en cada una de estas enseñanzas. Esa es nuestra herencia. Ahora, ¿la clave cuál es? La revelación del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos un primer inciso. La clave para soltar cada bendición es el Espíritu Santo. El creyente tiene toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ¿cómo voy a vivir en eso? ¿Cómo voy a activar estas bendiciones? ¿Cómo voy a activar esto que Dios está haciendo por medio del Espíritu? Yo no puedo, aún en mi propia voluntad, si yo tratara de hacer algo para mejorar o para cambiar en mi vida, no puedo. Yo no puedo solo. Usted tiene un mal hábito, es un mentiroso, por decir, ¿verdad? Cuidado, no le estoy diciendo nada, pero vamos a decir, usted tiene ese mal hábito y quiere quitarlo de su vida porque no es correcto. Y usted lo intenta, pero pues lo intenta y a las primeras de cambio miente. Ya lo tengo, pero está diciendo una mentira, no lo tiene. Entonces, no puede y no podemos. Y así cada una de las cosas que en un momento dado pudiéramos tratar de hacer por nosotros mismos, no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es la garantía. Por eso el Espíritu Santo es el que llega a nosotros. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les podría enviar el Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, el Espíritu Santo, les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Yo no puedo convencerlo a usted del pecado que trae adentro. Además, ni sé cuál es, ¿verdad? Pero de ahí de lo que tenga usted adentro, yo no lo puedo convencer de que se lo quite. Solamente se lo puede convencer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque nosotros somos personas que tratamos de aplicar nuestra propia justicia en las cosas. Y no es así.
Y de juicio, porque somos bien chismosos y andamos enjuiciando a media gente y andamos echándole chisme a otros y juzgándoles. Y el Señor dice: con la misma vara que mides serás medido. La misma forma que juzgas, tú serás juzgado. Así es que pues más vale que juzgues bien, más vale que no tengas ese espíritu. Entonces, si tú lo intentas quitar o modificar en tu vida por ti mismo, no puedes. Necesitas hacerlo por medio del Espíritu Santo. La última bendición que Pablo nos anuncia es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. No podemos fluir en la bendición de Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Ahora, el siguiente inciso dice: la historia de la palabra griega sellados, ¿recuerdan que dice sellados? Insinúa tres significados que ahí están escritos, los puedes subrayar. Un sello era usado para confirmar la legitimidad de un documento. En esa época, cuando se escribía una carta o un decreto o cualquier cosa que se enviara de un lado a otro, se hacía la carta, se doblaba, se le ponía un mecatito y luego encima de eso ponían una sustancia que era un poco de cera con otras cosas, y luego con su anillo o con alguna cosa sellaban eso que acababa de estar líquido pero que se iba a convertir sólido al momento que le ponías el sello. Y esa carta era ya una carta válida, era como una firma perfectamente establecida. Y entonces eso ya estaba sellado. Decía: esto es legítimo, esto no es mentira. Cuando llegaba ese documento a la persona indicada, él veía que los sellos no estuvieran rotos y que el sello era el original del cual venía la carta. Y al abrirla, entonces todo lo que estaba ahí era verdad. Es igual en la palabra. El Espíritu Santo está sellando toda palabra de Dios. En el momento que usted abre la Biblia, tenga la plena certeza que ha sido sellada ya por el Espíritu Santo, y todo lo que usted lee ahí es verdad, es para usted, le pertenece a usted, ¿verdad? Entonces tenemos la confirmación del cielo en nuestro espíritu a través de la vida del Espíritu Santo. Un sello, segundo punto, era usado para marcar algún objeto como propiedad de una persona. Tenemos el nombre de nuestro Padre sobre nuestras vidas a través de la operación del Espíritu Santo. Un sello para marcar algún objeto. Yo me acuerdo que mi papá, pues cuando tenía un libro o una revista, él estudió solamente como 3 años probablemente en su vida. Él era español y vino a México en 1926, o sea, acababa de terminar la revolución, estaba la pelea por el poder. En ese entonces no existía todavía ni PRI, ni PRD, ni PAN, ni nada de lo que vemos, pero había una lucha por el poder. Estaban todavía Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y todo, y ya saben ustedes, mataron a Obregón y no sé cuánto, y por acá, y nos contaba, ¿no?, que en la calle luego se mencionaba: oye, ¿quién mató a Obregón? Cállese la boca. Y bueno, muy simpático y era muy tierno mi papá, pero recibía una revista o algo y le ponía inmediatamente: esta revista le pertenece a José Alonso. Y tenía una letra inconfundible, una Palmer de primera, ¿verdad?, de ese tiempo. Un libro: este libro le pertenece a José Alonso. Papas. Y pues ya sabíamos que era de él. ¿De quién más? Estaba sellado, totalmente sellado. ¿Y cuál fue la cúspide, lo más importante que para mí confirmó el hecho de que él está en el cielo? Porque como 6 años antes de que él muriera, él murió de 89 años, él tuvo un problema en su
en su vejiga, fue intervenido y el médico nos dijo, pues ya llévense a su papá porque pues, le queda muy poquito tiempo de vida, como 3 meses. Y entonces, híjole, pues yo estaba muy temeroso porque pues yo sabía que él no era cristiano, que él no había recibido a Cristo, ¿no? Y entonces, pues aquí en la hacienda todavía estábamos bajo la carpa, o ni carpa teníamos, ya ni me acuerdo, pero estaba todos los campos ahí baldíos, no había nada, era todo abierto, todo lo que ven ahorita era puro terreno. Y yo me fui ahí a orar y descargué mi corazón delante de Dios y le dije, Señor, no te lo lleves, Él necesita conocerte y ya. Y ya me fui a la casa, le dije a mi esposa, vámonos, agarra a los hijos y vámonos a despedir del abuelo. Y nos fuimos allá al hospital en donde estaba. Y efectivamente ya estaba en condiciones terribles, estaba vomitando sangre, estaba ya mal. Pero como quiera que sea, pues ahí estuve con él, estuve platicando y aguantó la noche. Al día siguiente la enfermera no lo pensaba encontrar, inclusive hasta le dijo don Pepe, pues ahí nos vemos y pues, adiós, ¿verdad? Pero bueno, amanece y lo meten ahí con los médicos para hacerle una última revisión y todo. Dice, ¿quién va a pasar? Pues generalmente pues pasa la esposa, ¿verdad? Y yo digo, no, yo, que me brinco las trancas, ¿verdad? Y que entro. Y ya le empiezan a meter tubos y no sé qué. Y en medio de los tubos yo le cojo la cara. Le digo, papá, si tú crees, Dios te puede sanar. Si tú crees en Cristo, Dios te puede sanar. Y así estuve, hasta que en un momento dado, luz llegó a su corazón y dijo, sí, creo. Y a partir de ese momento, pum, se para la hemorragia que tenía, se para todo. Eso fue viernes. El lunes ya estaba en su casa. Pero yo estaba acá y él estaba allá. Le regalé una Biblia y todo. Pero ¿cómo me aseguro? ¿Cómo me aseguro de que él realmente podía seguir con el Señor? Mi mamá pues estaba ahí impedida también. ¿Quién lo podía llevar a una iglesia, a una congregación? Era difícil. Pero después de que muere, voy a la ciudad de Córdoba a una cena. Y en esa cena aparece por ahí una pareja. Y entonces me dice, oiga, ¿usted conoce esta letra? Y le digo, pues sí. Y ahí vi lo que decía, este libro pertenece a José Alonso. Su papá nos llevó a los pies de Cristo. Y yo dije, pues este es el sello. Y le digo, dame el libro. No, ¿cómo cree usted? Por favor, denme el libro. Miren, yo soy su hijo. Pues sí, pero pues no puedo dárselo. Y no me lo dieron. Era el sello, era la garantía, pero para mí fue la respuesta de que está en el cielo. Imagínense, eso es exactamente lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Está sellándonos, está sellando nuestras vidas, está sellándolo ahí. Y se reconoce perfectamente bien el sello de Dios en nosotros. Es el sello que Dios ha puesto en cada uno, las arras, el sello del Espíritu. Y luego el último punto es que un sello era usado para asegurar el poder conseguir algo en el futuro. Un sello que nos garantizaba que más adelante yo podía obtener algo. Y así es con el Espíritu Santo. Tenemos la seguridad del cielo en nuestro espíritu a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí termina este capítulo. Pero en verdad, ¿qué tan importante es el hecho de que podamos reconocer esa herencia?
esas riquezas y esa garantía, ese sello que Dios pone, ¿verdad?, en nuestras vidas, que realmente nos garantiza. Por ejemplo, yo le voy a preguntar algo, y yo ya sé la respuesta, pero se la voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes están seguros que se van a ir al cielo? Levante la mano. La mayoría, si no digo todos, ¿verdad? Eso creen, ¿verdad? Pero ¿por qué lo creen? ¿Por qué lo creen? Porque han sido sellados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha sido dado, porque el Espíritu Santo está en su vida, porque el Espíritu Santo está en su corazón, porque Dios no ha cambiado, porque Dios no cambia su manera de ser ni de pensar. Y si dice que Él te ha salvado y te ha hecho salvo, eres salvo. Y nosotros podemos caminar con Él, y cuantas veces resbalemos podemos volver a Él para pedir perdón, para ponernos a cuentas con Él y seguir viviendo toda nuestra vida en Él, y cada vez siendo más maduros, creciendo más en Él y haciendo que nuestras vidas sean diferentes. Pero para eso, según lo que dice aquí el versículo, en la página 29, necesitamos percepción espiritual, que es el título del siguiente capítulo. Y aquí viene algo muy bueno. Aquí viene algo muy bueno. Una oración para recibir percepción espiritual. Y vamos a leer solamente esta porción de la Escritura, porque es demasiado importante. Es demasiado fuerte, inclusive. Es demasiado reveladora. La tenemos que masticar y meditar y reflexionar, y para que podamos entenderla en todo lo que vale. Dice Efesios 1, 15 al 23: por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones, dice el apóstol Pablo, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Ahora, ¿para qué quiero recibir un espíritu de sabiduría? ¿Para qué quiero recibir un espíritu de revelación? ¿Para qué? Para que realmente yo tenga todas las posibilidades de conocerle a Él, conocer a Jesucristo, conocer a Dios, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Fíjate, ¿cuál es la esperanza a la que te ha llamado? Ir con Él a su presencia. ¿Cuáles las riquezas, nuevamente, de la gloria de su herencia? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia? ¿Cuánta herencia nos ha dejado el Señor? ¿Cuántas riquezas de su gloria en nosotros, en los santos? ¿Y cuál la inconmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza? Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Fíjese cómo vamos como increciendo, ¿no? Como cada vez más subiendo y subiendo más, entendiendo mucho mejor acerca de las riquezas de su herencia, acerca de todo lo que nos ha
heredado, de lo que nos ha dado. Por eso Juan habla que cuando ellos vieron al Señor Jesús, le vieron en todo, en toda su gloria. Y ellos dijeron, pudimos verle a Él y pudimos ver gracia sobre gracia, toda la plenitud de Cristo, toda la plenitud de Dios en Él, y gracia sobre gracia. Era como decir una riqueza sobre otra, y más de la gracia, porque si nosotros no tenemos de la gracia de Dios, no tenemos nada. Él nos ha hecho salvos por medio de la fe, y esto es por gracia. Es por gracia. No es porque seamos mejores o peores, o porque seamos mejor cristiano que otro, sino es por su gracia y por medio de la fe que cada uno tiene en el Señor. Entonces Pablo oró por motivos específicos. Mire, si usted, ahora que estamos orando, que empezamos hoy los 30 días de oración por la patria, le toca orar, le debe tocar orar a las 3 de la tarde. Puede hacerlo antes o después. Si lo hace antes de comer o después de comer, la pastilla hace lo mismo, no hay problema, ¿verdad? Pero tiene que orar. Entonces, fíjese cómo Pablo nos enseña a orar específicamente. Específicamente. Tenemos que aprender a orar específicamente. Él está hablando, pero de cosas claras, así muy específicas. Dice, pido que se les dé un espíritu de sabiduría, clarito, y un espíritu de revelación, clarito. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Que sean iluminados sus ojos del entendimiento, para que entonces puedan conocer cuál es la esperanza, puedan conocer cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder, que le resucitó de los muertos, el poder de Dios. Entonces él está orando específicamente. Ore específicamente, no le dé vueltas. Dios ya conoce en qué bronca anda usted metido. Dios ya sabe qué es lo que usted va a decirle o pedirle antes de que abra sus labios. Pero Él necesita que abra usted sus labios, que usted de su propia voluntad hable con Él. Orar es hablar con Él, rezar es hablar con Él. Él necesita oírle, necesita escuchar de su corazón, aunque sea en un silencio absoluto, pero necesita escuchar de su corazón lo que usted está diciendo, y hágalo de una manera específica y clara. Muéstrame tu gloria. Como le decía a Moisés, es que quiero ver tu gloria, es que muéstrame tu gloria. Fue muy específico, y Dios le concedió y dice, bueno, espérate, eso no te lo puedo dar, pero bueno, verás algo. Y le contesta. Y entonces así debemos nosotros estar orando. Entonces, para que poseamos nuestra herencia en Cristo. Hubo un hombre que en el año de 1873 descubrió la ciudad de Troya. Sucedió que, aun siendo niño, dicho hombre había leído la historia de Troya. ¿Cuántos alguna vez leyeron del caballo de Troya? A ver, ¿es una novela o es una realidad? Pues hasta la fecha, ¿verdad? Según era una novela o era una historia. Pero este hombre lo tomó como una historia, y resulta ser que fue cierto. Y descubrió, dice, sucedió que aún siendo niño, dicho hombre había leído la historia de Troya y se había convencido de que esta ciudad debería existir en algún lugar. Fue así como emprendió la búsqueda, y finalmente llegó a ser rico y famoso porque creyó en la historia que había leído. Hay otra historia sobre un hombre rico llamado William Hearst. Este leyó un día acerca de un tesoro y le nació el deseo de poseerlo. Así el señor Hearst envió un agente con la encomienda de encontrarlo. El agente buscó durante muchos meses y finalmente encontró el tesoro, nada menos que en la bodega del propio señor Hearst. Podemos ver cómo él no sabía lo rico que era,
a causa del grave error de no haber leído en sus propios libros de negocios. Tú eres rico, inmensamente rico, con talentos, con dones, con habilidades, con grandes cosas que el Señor ha puesto en tu vida y en tu corazón, pero no los conoces. Y como no te has dado cuenta y tampoco estás buscándolos, ahí están, son tuyos, te pertenecen, pero no los tienes. Así le pasó a este cuate. Tenemos pues dos historias sobre dos hombres: un hombre pobre que creyó en la información que había leído y llegó a ser rico, y otro hombre que no sabía lo rico que era porque no había leído los libros que describían sus bienes. Y para terminar, Pablo se dirige a nosotros para decirnos que somos inmensamente ricos en Cristo. La pregunta es: ¿eres como el señor Hertz, que tenía el tesoro pero que no había leído acerca de sus riquezas? ¿O acaso eres como el primer hombre que creyó y buscó hasta obtener sus riquezas? Dios quiere que busquemos las riquezas que Él nos da. Señor, gracias por mostrarnos con tanta claridad lo que tú nos estás dando como herencia, nuestra herencia en Cristo Jesús. Deseamos reconocerla, verla, para poseerla en todo lo que tú deseas hacer con nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días para seguir con este libro.